Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 12 de abril del 2015. Comenzamos. La persecución que sufren los cristianos es cada vez más elevada. 250 millones de personas sufren el martirio a causa de su fe. Por Pascua y siguiendo una antigua tradición, miles de adultos reciben el bautismo. Son cada vez más los que piden pertenecer a la Iglesia. El futuro es malo para los ateos y bueno para los musulmanes. Así lo predice la principal empresa dedicada a estudiar el fenómeno religioso. El porcentaje de españoles que ayuda económicamente a la Iglesia en su declaración de la renta ha vuelto a aumentar, a pesar de la crisis. Las llamadas iglesias negras de Estados Unidos, que agrupan a 16 millones de evangélicos, han roto relaciones con los presbiterianos, ya que estos han aceptado el matrimonio homosexual. La persecución contra los cristianos sufre cotas inimaginables. 250 millones sufren el martirio, y no solo a manos del Islam. 3 de cada 4 personas que sufren por razón de su fe en el mundo son cristianos. Esta es una de las principales conclusiones del informe Libertad Religiosa 2014, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Según sus cálculos, 200 millones de cristianos son perseguidos y otros 50 millones sufren discriminación. El Papa Francisco exhortó a la comunidad internacional a no permanecer muda e inerte ante la persecución que sufren los cristianos de diversas partes del mundo, como sucedió en Kenia la semana pasada y sigue ocurriendo en Irak, Siria y otros países. En la lista de estados con las violaciones más graves predominan los países musulmanes. De hecho, entre las 20 naciones clasificadas en la categoría de alta persecución, 14 sufren persecución ligada al Islam extremista. Se trata de Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak, Libia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. En los 6 países restantes, la persecución está ligada a regímenes autoritarios como Azerbaiyán, China, Corea del Norte, Eritrea, Birmania, Myanmar, Uzbekistán. Solo en 6 países de los 196 analizados se ha registrado una mejoría en la situación de las minorías religiosas. Existe también la persecución abierta de los milicianos del autoproclamado Estado Islámico, que a la lista de sus atrocidades, asesinatos y decapitaciones ha añadido este domingo de Pascua el haber dinamitado la iglesia cristiana de la Virgen María en Tal Nasir, de casi un siglo de antigüedad en Siria. Aunque no lo parezca, son cada vez más los adultos que piden ser recibidos en la Iglesia, en países donde el secularismo es muy fuerte. Estados Unidos y Francia son 2 ejemplos de ello. Miles de personas en Estados Unidos recibieron los sacramentos y entraron en la Iglesia Católica en la vigilia pascual. De acuerdo con los datos presentados por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, más de 100.000 personas fueron recibidas en la Iglesia Católica en 2013, último año del que se tiene información. En California, la diócesis de Los Ángeles, la más grande del país, reporta 1.828 catecúmenos que fueron bautizados en la vigilia. En Filadelfia, 243 catecúmenos se unieron a 404 candidatos para entrar en comunión con la Iglesia Católica. La diócesis de Raleigh, Carolina del Norte, registró 600 catecúmenos y 700 candidatos. En Francia, por su parte, no tienen los mismos números que en Estados Unidos, pero su crecimiento es constante. Si en el 2005 eran unos 2.400, los adultos bautizados en la vigilia pascual o el domingo de Pascua del 2015 han sido casi 3.800, un 50% de crecimiento en una década. Las estadísticas de la Conferencia Episcopal Francesa especifican que consideran bautismo de adultos el de las personas mayores de 18 años. En otros países se considera bautismo de adultos el de cualquier mayor de 8 años, edad en que se discierne el cuerpo de Cristo y se puede tomar la comunión.
El informe de la diócesis francesa especifica además que en la noche de Pascua o el día siguiente fueron también bautizados otros 1011 jóvenes no adultos, adolescentes. La mayoría de los nuevos conversos son jóvenes que tienen entre 25 y 35 años, edad de tomar grandes decisiones en la vida adulta y de madurar ante el misterio de la vida, de la muerte y del amor. Cada vez habrá menos ateos y más musulmanes. Son los datos de la Fundación Pew, principal institución dedicada a estudiar el fenómeno religioso. Un nuevo estudio de la Casa de Pew y de Demographic Research calcula que en el año 2050 la población mundial será más religiosa que hoy. Si en 2010 un 16% de la población se declaraba sin religión o no afiliada, la mayoría de ellos habitantes de la China comunista, en 2050 solo un 13% se declarará sin religión. En realidad, el gran factor que determina si el planeta se llena o no de personas religiosas es la demografía, es decir, la natalidad. Como media, a nivel planetario, las mujeres que declaran tener religión son 6 años más jóvenes que las que no la tienen. También son más fértiles. Las religiosas tienen 2,6 hijos de media, las no afiliadas en la fe tienen un 1,6. Esta estadística clasifica como no religiosos o no afiliados a 1.100 millones de personas. 700 millones de ellos son chinos, que se declaran ateos, agnósticos o afirman que no se identifican con ninguna religión, aunque muchos pueden llegar a mantener ritos y creencias que podríamos considerar religiosas, creer en un ser superior, orar por los antepasados, etc. Son mayoría en solo 6 países. La gigantesca y nada libre China, los procomunistas Chequia y Estonia, las asiáticas Hong Kong y Japón y la dictadura atea de Corea del Norte. Ser una persona sin religión estadísticamente significa ser una persona más bien mayor que fue sometida a una educación comunista. Los sin religión tienen una edad media de 34 años, los religiosos tienen una edad media de 28 años. El Islam será la religión que más se beneficiará a estas tendencias demográficas. El estudio no cree que vaya a ser un crecimiento de la irreligiosidad en los países musulmanes, mientras que sí va a crecer en los países de tradición cristiana. Para 2050, por lo tanto, los musulmanes podrán ser casi tantos como los cristianos en el mundo. En 2050 habría 2.760 millones de musulmanes en el mundo. Eran 1.600 millones en 2010, mientras que el número de cristianos sería de 2.920 millones, 2.170 millones en 2010. Los cristianos serían entonces el 31,4% de la población mundial, mientras que los musulmanes constituirían el 29,7%. El porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia en España ha vuelto a aumentar ligeramente en la declaración de la renta del 2014. Esto a pesar de la crisis que se vive en el país. En el territorio de la agencia tributaria, sin incluir las haciendas forales, se ha incrementado en 2 décimas, pasando del 35,01% al 35,20%. En el total nacional, el porcentaje únicamente se eleva una centésima, del 34,87% a un 34,88%. Según la Conferencia Episcopal Española, aunque se trata de un incremento pequeño, este dato es positivo si se tiene en cuenta que, como consecuencia de la crisis, se ha producido una reducción importante en la renta declarada en España, con una disminución tanto en el número de declaraciones presentadas como en la cantidad total de dinero recaudado. En esta situación también ha disminuido muy levemente el número total de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia, de 7.339.102 a 7.268.597, aunque en menor proporción que el descenso del número de declaraciones presentadas. Como consecuencia, también disminuye levemente el dinero recibido, 247,6 millones, 1,5 millones de euros menos que el año anterior, 249,1 millones. Conviene destacar que en 12 de las 17 comunidades autónomas se ha incrementado el porcentaje de asignación. También ha aumentado en 7 comunidades el importe: Madrid, Extremadura, Baleares, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Las comunidades autónomas donde más dinero se asigna son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. Por su parte, las comunidades donde más se marca la casilla son Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y La Rioja. La Confederación de Iglesias Negras de Estados Unidos está dispuesta a dar la batalla contra el matrimonio homosexual. Acaba de romper relaciones con la Iglesia Presbiteriana, de la cual muchos de sus miembros eran parte. La National Black Church Initiative, una coalición de 34.000 iglesias negras de 15 denominaciones protestantes, que representa 16 millones de evangélicos de raza negra, ha cortado los lazos con la Iglesia Presbiteriana después de que estos votaran a favor de aceptar el matrimonio entre homosexuales. Además, han hecho un llamamiento a los presbiterianos para que se conviertan y den marcha atrás a una decisión que consideran que cae bajo el anatema del que habla San Pablo en Gálatas. El pastor Anthony Evans explica que las iglesias negras y sus miembros se basan simplemente en la palabra de Dios y en la mente de Cristo. Ninguna iglesia tiene el derecho de cambiar la palabra de Dios, dijo Evans. Al votar la redefinición del matrimonio, los presbiterianos pierden automáticamente la Iglesia Salvadora de Cristo. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la persecución que sufren millones de cristianos en el mundo. Semana tras semana, por desgracia, vuelven a repetirse las persecuciones, los acosos contra los cristianos en el mundo. Esta semana hemos sabido, por un informe que ha hecho público Ayuda a la Iglesia Necesitada, que son 250 millones, nada menos, los que de una forma o de otra están siendo perseguidos, acosados, discriminados por su fe. 250 millones son muchísimos millones. Es una parte importante del conjunto de los cristianos en el mundo. La mayoría de ellos son perseguidos por los musulmanes, pero no solamente los fieles de esta religión acosan y persiguen a los cristianos, también los hinduistas, los budistas, por supuesto, estos secularistas o laicistas que en los países occidentales acosan, hacen todo lo posible por perseguir o por lo menos intentar reducir al silencio a los seguidores de Jesucristo. El propio Papa ha clamado esta semana contra la pasividad internacional ante esta persecución. Ha sido una semana trágica, no solamente los consabidos atentados en Siria o en Irak, sino sobre todo la matanza en la Universidad de Kenia, con esas escenas estremecedoras, lo que ha hecho que el Papa y tantos otros digan: esto no puede seguir así. Esta pasividad internacional es cómplice, este silencio es cómplice con el acoso, la persecución, el martirio que viven los cristianos en el mundo. Esta comunidad internacional que cuando tocan un pelo o hacen algo más, como un atentado contra un periodista o contra una revista progresista, entonces sí se moviliza. Pero en cambio, cuando no solamente centenares, sino ya podemos hablar de miles y miles de cristianos son asesinados, torturados, vendidos como esclavos, entonces no pasa nada. Se lo toman con calma, debaten y al final inercia e inactividad. Quizá porque los laicistas ven o creen que los musulmanes, por ejemplo, o los hinduistas, están haciéndoles el trabajo sucio. Es tanto el odio que tienen contra el cristianismo que consideran que todo lo que les haga daño a los seguidores de Cristo es bueno, venga de donde venga. No se dan cuenta de que están cavando su propia tumba. Y si no, que se lo pregunten a los gays que viven en los países musulmanes. Pero no solamente podemos o debemos fijarnos en la pasividad de la ONU o en la pasividad de los Estados Unidos como el gran gendarme mundial. También tenemos que fijarnos en la pasividad de nosotros mismos, los cristianos. Los católicos somos 1.100 millones. El conjunto de los cristianos sobrepasa los 2.000 millones. ¿Cómo es posible que, siendo tantísimos, hagamos tan poco
para ayudar a los hermanos nuestros que en tantos sitios del mundo están siendo perseguidos por su fe. Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos y es nuestra primera responsabilidad. No debería de haber un día en que no rezáramos por los cristianos perseguidos. Tendríamos que estar muchísimo más organizados para presionar a los diputados católicos que a su vez presionaran a los respectivos gobiernos. Y por supuesto, tendríamos que tener unas medidas de solidaridad económica que permitieran un mínimo de dignidad a aquellos que están como refugiados porque han tenido que salir huyendo de sus respectivos países precisamente porque eran perseguidos por odio a su fe. Creo que esto es algo que no depende de la ONU, sino que depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada una de las comunidades cristianas. Cuando esto no lo hacemos, cuando nuestra pasividad implica que permitimos en medio de la indiferencia esta persecución, nos hacemos de alguna manera cómplices con los perseguidores. Quizá lo mismo que los laicistas piensan que los musulmanes, por poner un ejemplo, les hacen el trabajo sucio, también es posible que algunos de los cristianos piensen que eso no va con nosotros porque ocurre a muchos kilómetros de nuestra casa. Oiga, que Libia está a poca distancia de las costas del sur de Italia, o a un poquito más, pero no tanta, de las costas de España. Es decir, el peligro islámico, por ejemplo, no es tan remoto ni tan alejado. Aparte de que hoy en día, con la cuestión de la difusión del terrorismo, no hay ningún lugar en el mundo que se pueda considerar ajeno a ese enorme peligro. Es un deber de toda la comunidad internacional, como pide el Papa. Es un deber nuestro, especialmente de los cristianos, en particular de los católicos, tomarnos esto muy en serio. Oración, ayuda económica seria y generosa y, por supuesto, presión a aquellos que nos representan políticamente para que esa comunidad internacional salga de la indiferencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.